Hola, hola, probando, probando, uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Si alguien está por ahí que ya esté, pues me escucha. Hola, Hola, buenas tardes. Estamos probando cámaras y micrófonos. Armando, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, mira. Estimada Ned, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Oye, entonces la clase anterior es hasta las 18:30 y yo me Sí. estaba proyectando diciendo que era las 18. Yo me equivoqué, perdónenme. Estaba desubicado como todo, como siempre en la vida, en tiempo y espacio y persona. Pero algún día les prometo que algún día me voy a encontrar y voy a saber hacia dónde voy, quién soy y hacia dónde voy. Se los prometo. Bueno, no prometo que sea muy pronto, ¿no? Los que me conocen sabrán que siempre estoy entre algún lugar entre mi cabeza y el espacio y nunca sé ni qué onda. Pero bueno, entonces, como se me olvida todo, dependo de ustedes. ¿Sale? ¿Cómo han estado? Bien. Ya les conté la historia de Gracias. Ometeotl. ¿De quién? ¿De qué? Ometeotl. No, No. Ah, la tienen que ver. Por ahí está en YouTube. Ometeotl es esta parejita que está aquí abajo. Uno es Omececutli, que es el hombre, y la otra es Omecíhuatl. Y entre ellos dos se encargan de construir todo el universo entre un hombre y una mujer. Ni uno es más, ni uno es menos. Los dos son iguales. Está padrísimo. O sea, la igualdad entre hombres y mujeres. Está hermosísima esa historia. Creo que ahora sí estamos todos, ¿verdad? Ya estamos todos, ahora sí. Y entonces, amigos, ¿qué les pareció la tarea? Un poquito complicada de llevar a cabo. Ah, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, Yo, es que, perdóname, es que sabes qué, que no me permite ver quién es. Entonces, Ya, dime, Marco. Marco, ¿qué onda? Sí. ¿Por qué complicado, Marco? Bueno, porque primero hubo que comprender lo mejor que se pudiera el texto, después aplicarlo a nuestro contexto, después hacer el ejercicio reflexivo de si ya hemos migrado, qué tanto hemos migrado, recordarte desde quién sabe qué etapa, porque había que escoger en el tiempo así, a ver, desde que éramos residentes vamos a empezar, ¿no? Y ya después encontrar los ejemplos que pudieran demostrar lo que queríamos decir, ¿no? Las preguntas de repente, pues, o sea, no somos, yo al menos no soy una autoridad en mi área, entonces no sé cuál es el estado del conocimiento así para decir cuáles son las necesidades más imperiosas de tu especialidad ahorita y así de, híjole, ¿cuáles serán? Bueno, pues yo creo que tales, ¿no? Pero será mucho más basado en lo que yo crea, no en lo que realmente suceda, ¿no? Sí, muy bien. Creo que prácticamente este es el efecto que quiero lograr en ustedes. El efecto que quiero lograr en ustedes es que estas clases sean mucho más reflexivas, más que estar repitiendo textos. O sea, porque para eso leen el libro de epidemiología de Laura Moreno Altamirano, y ahí les dan las recetas de cocina y les dicen cuándo un estudio es corte y cuándo es casos y controles, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver hasta en la Facultad de Medicina. Pero aquí en la maestría lo que me gustaría es que sea reflexivo. Y yo creo que cada vez que uno lee, termina reflexionando. Si lees y no terminas reflexionando, entonces puede ser que estés leyendo un letrero en la calle, ¿no? El letrero de una calle que nunca te preguntas qué significa. Por ejemplo, es que conozco mucha gente que ha pasado por la calle de Cuauhtémoc todos los días y no sabe qué significa Cuauhtémoc, ni de dónde viene la palabra Cuauhtémoc, ¿no? Tengo un amigo que le pregunté, oye, ¿qué significa la palabra taco? Él vendía tacos. Y me decía, pues taco, pues es un taco. ¿Me explico? Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más reflexivos y de eso se trata. Y creo que la reflexión es difícil. Reflexionar sobre lo que nos va pasando siempre es lo más difícil. Reflexionar sobre lo que a mí me pasa es lo más difícil. Este, Patricio, ¿a ti qué te pareció la tarea? Y el texto. Pues las dos interesantes, la verdad, Doc, permítame, es que tengo el audio aquí.
La verdad es que ponerte a reflexionar sobre tu área y la evolución que ha tenido, como lo refería el texto, pues fue hasta entretenido, ¿no? Poner a investigar Sí. un poco y más por como pedía de las cuestiones extras, pues hasta ponernos a buscar un poquito algo aquí en México, prehispánico y todo esto, pues me agradó la tarea, pues. Qué bueno. Bueno, pues entonces, no sé si alguien quiera comentar algo más, algo que le haya pasado. Lo que espero es que esta tarea los haya tocado. O sea, la migración que yo creo que van a tener en este viaje de la maestría es una migración en donde cada vez van a aprender otras cosas relacionadas a su práctica clínica, ¿no? Entonces, esa migración es el cambio que nosotros, por lo menos nosotros buscamos en la maestría. O sea, ¿por qué damos clase en la mañana, en la tarde, en la noche los que damos maestría? Pues porque queremos participar, poner el granito de arena en mejorar a las personas, ¿no? En mejorar a la práctica clínica, en hacer que te guste más, en hacer que le encuentres ese extra a la medicina que te encantaba cuando eras chiquito y de repente la fuiste dejando porque te convertiste en un verdadero técnico en medicina. Y con técnico en la medicina quiero decir que si alguien me dice que hay que operarlo, se opera, ¿no? Si alguien me lo manda, me lo mandaron para operarlo. Entonces, así, ¿cómo que me lo mandaron para operarlo? O sea, yo soy el médico, yo soy el que tengo que decidir, yo soy el que tengo que evaluar si se opera o no se opera. Nadie me tiene que decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Esa es mi práctica, pues, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo que me hace que mi práctica clínica sea tan divertida, que está en mis manos, que está en mi poder, que está en mi conocimiento de lo que se debe hacer. Entonces, por eso es que creo yo que la migración la migración, dice Daniel, no es aprender a hacer algo nuevo, es mejorar la práctica diaria. Tampoco queremos ser los físicos matemáticos que vamos a encontrar la cura del cáncer, ¿no? O sea, hola, buenos días, le vengo haciendo lo que viene siendo la vacuna contra el coronavirus. Nosotros no somos ello. O sea, eso déjenselo a los químicos farmacobiólogos, a los grandes técnicos que están con las células. Nosotros estamos con los pacientes, nos gustan los pacientes y es otro carril, pues. No es que seamos mejores o peores o que no estemos conformistas, o yo no quiero decir que seamos conformistas, sino lo que quiero decir es que tenemos otro papel dentro de la escala filogenética o taxonómica de la medicina. No sé qué opinas tú, Argelita, al respecto acerca de todo esto. Veo que estás asintiendo y eso me gusta muchísimo. Gracias, me inspira a seguir platicando. Am, bueno, pues la tarea me pareció un poco complicada. Eh, el libro, pues nos habla, bueno, como que Alban Feinstein entiendo que quiere como, pues revolucionar todo el área de la epidemiología y decir, bueno, está la clínica epidemiológica y entonces nos explica un poco cómo es esto. Y investigué un poquito de su vida. Me llamó la atención que parece que al final de su vida como que la industria, o sea, como que lo criticaron mucho porque pensaban que estaba a favor de las empresas de tabaco, porque como que minimizó un poco estadísticamente su papel en el cáncer de pulmón, etcétera. Pero pues me gusta cómo plantea muy filosóficamente las cosas, ¿no? Creo que por eso es un poquito complicado. Pero bueno, pues sí me hizo reflexionar, así que pues creo que estuvo bien. Sí, y a mí lo que me parece es que este libro lo he leído muchas veces y entonces lo he leído en distintas etapas de mi vida. Entonces, en la primera etapa de mi vida fue cuando yo estaba en Yale con el doctor Feinstein y Juan Talavera. Y en esa primera etapa de mi vida lo taché de loco. En época yo me dedicaba a las células, yo me dedicaba a hacer inmunohistoquímica y fluoroinmunohistoquímica. Entonces yo creí que todo era esa medicina basada en evidencias que en ese entonces existía, ¿no? En ese entonces yo vivía inmerso en ese mundo de McMaster. Y entonces obviamente que estas reflexiones, este cambio que él mencionaba, se me parecía hasta loco, ¿sabes? Este, pero en otra etapa de mi vida, después de que cayó la medicina basada en evidencia, después de que, o sea, de que se murió tan feo, ¿no? O sea, porque se murió de repente y fue terrible. O sea, fue el día que eso pasó, ¿no?
el día que murió la medicina basada en evidencia, donde salieron los ensayos clínicos Ya me imagino. sobre el uso del paracaídas, donde se encontraba que, que el publicar en una revista internacional no era suficiente, ¿no? Y que había gente que era malora, ¿no? Entonces, la gente que era marola fuera gente que estaba promocionando Celtamivir, por ejemplo, para que fueron gente de Roche y que mintieron para el uso de Celtamivir en la pandemia anterior. Gentes que mintieron fueron unos que decían, un cuate que decía que la vacuna que la vacuna triple viral, y publicado en Lancet, una de las revistas más importantes, y publicado en Lancet decía que la vacuna triple viral causaba autismo. Y entonces así habiendo un montón de artículos falsos. Siguieron saliendo artículos falsos, que a la hora que uno los lee con este texto, a la hora que uno los empieza a desmenuzar en estado basal, maniobra y desenlace, te quedas así, qué estúpido fui. Porque yo lo único que veía en los estudios era la medicina basada en evidencia. Era si la revista era buena, si tenía un alto factor de impacto, si era un ensayo clínico aleatorizado. Es un ensayo clínico aleatorizado, entonces sí sirve. Pero no veía qué era lo que estaban midiendo, no pensaba cuál era la asociación entre las dos cosas. Lo único que me importaba era si era un ensayo clínico, si estaba bien publicado en una revista con alto factor de impacto y si estaba escrito en inglés por alguien que fuera apropiado. Entonces, cuando eso me pasó, lo primero que me ocurrió, estimada Arge, es que me puse súper triste. Pero después empecé a ver que este doctor se había peleado con todo el mundo, ¿no? Se había peleado incluso con los mismos de Framingham, ¿no? Que había cuestionado el efecto que estaban diciendo sobre el tabaquismo y cáncer, que era un efecto muy chiquito, que existe, sabemos que existe, pero es muy chiquito, ¿eh? Es muy chiquito. Y eso no lo vas a negar. Eso es lo que leí. Hágale como quieran, pero es un efecto muy pequeño. Sí tiene otros efectos dañinos a otras cosas, sí, pero lo que ellos decían es que mataba y no mata tan directamente. Entonces, cuando uno empieza a ver estas reflexiones y cuando dice que un clínico tiene que aprender estadística para saber qué es lo que dice, para saber cómo lo dice, porque sabemos que la medicina es una escala de grises, es una escala donde no hay un verdadero y falso. Porque sabemos que cuando estamos delante de una embarazada no le vamos a decir que se va a complicar. Solo decimos que incrementa la probabilidad de complicaciones, ¿no? Pero además ahora tenemos que ser tan sensatos, decirle cuánto y ponerla de tal manera que ellos nos entiendan. Y si no sabemos estadísticas, si no sabemos matemáticas, si no sabemos metodología, va a ser muy difícil que le expliquemos. Estimado Manuel, por favor, te quisiera escuchar qué te pareció esta tarea. Muy interesante. El libro es contemporáneo a mis años de estudio y de escuela y lo disfruté mucho. El texto en inglés se lee muy rico. En mi proceso fue un poco más complicado porque los ortopedistas nos encajamos en nuestra parte del hueso y realmente vemos fotografía. Y eso nos encasilla y nos saca de la parte del análisis clínico. Yo creo que por eso estoy aquí, porque tenemos que retomar los conceptos de medicina. Envié mi trabajo de manera muy sencilla en el sentido de que cuando yo estaba de residente había cosas tan arcaicas como la que le puso una diapositiva en donde era una población impresionantemente grande. En el 2013 y hasta hace 3 años se seguía trabajando en eso, me parecía una verdadera tontería. Y tratamos de ir renovando los conceptos y aunque en la imagen se parecen iguales, la última tesis que yo llevé a cabo con uno de mis residentes, quisimos ya darle una estratificación pronóstica, establecer un grupo control e irlo armando un poco más inteligente, pero a mí me ha costado mucho trabajo y he sufrido mucho al respecto en el sentido de que frustraciones durante mi estancia en ese servicio. King, cuéntame, tú lo viviste al revés, o sea,
Kingston, yo tuve la oportunidad de trabajar con Kingston un buen rato, cuando él era un párvulo estudiante de la Facultad de Medicina. Y entonces, con él hemos estudiado mucho este libro y hemos estudiado cosas de metodología. Y entonces, cuando él entra a la residencia, ya tiene un background de metodología. O sea, no puedes negar que no tienes ese antecedente de epidemiología, sabes correr regresiones, entiendes lo que es una regresión lineal, o entiendes lo que es un likelihood radio, y ahora te enfrentas, King, con tus médicos de base. Quizás algunos de ellos no sepan diferenciar un OR de un riesgo relativo de un hazard radio. ¿Qué te queda? Sí, ojo, pues como bien dices, ¿no? Ahora sí que ya no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y sí, es difícil al inicio porque, bueno, así también que tú digas, puta, ya lo entiendo así a la perfección, pues tampoco, pero por lo menos tienes una idea a lo mejor un poquito más amplia, ¿no? De lo que puede significar todos estos números. Lo cochón es que cuando se los presentas a una persona que no habla este idioma, por así decirlo, se espanta, o sea, es como cuando el cavernícola descubre el fuego, ¿no? Al principio está, ¿cómo se dice? Está asombrado, ¿no? Por su descubrimiento, pero al mismo tiempo le aterra. Y así pasa con esta parte de la epidemiología clínica de la migración, o sea, es una cosa que nos llama la atención porque es algo que no comprendemos cuando no tenemos la formación y que a veces cuesta un poquito, ¿no? Abrazar esa idea. A mí, fíjate, también quería comentar hace rato, la lectura del libro, a mí la verdad no se me hizo tan armoniosa, se me hizo muy pesada. O sea, me costó mucho, pues. Pero fíjate que igual y fue porque yo ya estaba más o menos sesgado, porque reflexionando mucho de lo que leí, es mucho de lo que me han enseñado ahí en el CAIC, pero de que ya está masticado, ¿sabes? O sea, de que ya leo el compendio que tienen ahí de estadística y es prácticamente lo mismo, pero esta lectura es como más profunda, es como el material de origen y ahora entendí como a más profundidad de dónde vienen muchas cosas. O sea, ya entendí por qué o sea, por qué se llama transversal, por qué se llama longitudinal, o sea, como que también esa parte de a pesar de ya tener como un conocimiento previo, como dices, complementarlo todavía más con el material de origen y todavía entender un poquito más, pues sí me abre un poquito el panorama. Y respecto a la tarea, yo igual creo, bueno, no sé, pero creo que no la entendí tan bien por los ejemplos que estabas proyectando ahorita. Creo que no la entendí tan bien, pero pues igual si hay chance de ver la mía, a lo mejor les gusta. Ok, Olga Margarita, por favor, estoy ansioso de escucharte. Entonces, ¿qué te pareció este mundo donde intentamos, en el diplomado, se los dimos masticadito ahí a la boca, con un texto en español, con manzanitas, ¿no? La manzanita de estado basal, maniobra y desenlace, nos deteníamos así muy precisos a ir viendo cada una de las partes y de repente ¡bra! Te soltamos esto que es una cantidad de conocimientos nuevos, de lenguaje nuevo, de un lenguaje que cambia tu manera de dirigirte a los pacientes y tu manera de dirigirte a tus pares, Olguita. ¿Qué te pareció? Tú cuéntanos tu historia. Así es. Pues definitivamente para mí es un reto enorme esto. Al igual que el doctor Manuel, yo tengo pues poco contacto en sí con lo que es la clínica como tal. Yo estoy muy encajonada en mi área. Los radiólogos de por sí tenemos la reputación de ser aislados, antisociales y cuestiones de ese tipo. Pero tenemos eventualmente contacto con los especialistas y es muy interesante porque pues ahí es donde parte esa dinámica de, bueno, no está peleada la clínica para nada con la radiología, sino al contrario, tienen que integrarse. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de la lectura, también se me hizo compleja, interesante, pero bastante compleja, cómo él propone precisamente esta integración de la epidemiología con la clínica. Entonces, es complejo, pero justamente es lo que enriquece y lo que va a hacer, hace más válido todo lo que estamos ahorita estudiando, tratando de aprender. Y lo que sí se me hizo un poquito complicado, a lo mejor difícil de entender, es la cuestión de las taxonomías.
ahí me confundí un poquito porque digo, bueno, ¿en dónde caigo yo, no? Finalmente, esto, creo que las 4 que menciona él, en algún momento, dependiendo de la investigación que queramos abordar, pues tendríamos que utilizarla. Yo me fui por el lado de, sí, lo que es para nosotros muy descriptivo. Nosotros somos muy descriptivos y a veces no entramos tanto en la cuestión clínica y sobre todo de tratamiento, sino nos enfocamos a cosas muy concretas. Yo en mis diapositivas puse un ejemplo, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Dices, bueno, ¿cuáles son los hallazgos en la tomografía del COVID? Y no te metes tanto en la cuestión de tratamientos, de manejos, pero se me hace muy interesante aprender todo esto y pues definitivamente nos enriquece de muchas maneras, ¿no? Eso es aprendizaje para mí muy valioso. Sí, Y fíjate que pues sí, yo creo que la mayor parte de nosotros tiene estas preguntas de investigación a lo cual él le dice que es el arreglo ecléctico, que en español querría decir de todo y como sea, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde vino el virus? De China. Este, ¿Por qué mata el virus? Porque ataca los pulmones, ¿no? O sea, como que lo que más, o sea, lo que queremos encontrar es una respuesta sencilla y que las preguntas de investigación sean lo más sencilla posible. El blanco y negro, me lo tomo, no me lo tomo. Entonces, yo creo que este arreglo ecléctico es el que yo más he usado en mi práctica clínica durante años, hasta que empiezas a reflexionar y empiezas a decir, a ver, despacito, ¿cuándo empezó con la enfermedad? Me dice, ay, empezó hace 2 días. Perfecto. Entonces yo hago mi primera catalogo al niño que tiene una enfermedad aguda. Entonces, dentro de las enfermedades agudas, empiezo a organizar y decir cuáles enfermedades agudas en niños pueden ocurrir. Ay, pues la número 1 son las infecciones virales. Y entonces cambio de mi arreglo ecléctico a este arreglo en donde no me importan los mecanismos fisiopatológicos que hacen que un niño le dé gripa, no me interesan absolutamente nada, sino que yo voy analizando más bien los factores de riesgo. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los factores de riesgo de un niño? ¿Va a la guardería? Sí, va a la guardería. Púchale. Ese es un factor de riesgo enorme para que ese niño tenga una infección de tipo viral. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, yo voy dirigido a estos factores que me permiten a mí llegar al diagnóstico. Y entonces, sin embargo, cuando me voy a leer artículos, el arreglo metodológico que está de acuerdo a grupos, que es este que está aquí enfrente, es el que más trabajo me cuesta. Este es el que más trabajo me cuesta y es el que está más arraigado como en la clínica. No en la clínica, más bien es el que está más arraigado en los congresos, ¿no? Entonces, Olivia, ¿tú qué piensas de esta taxonomía de ensayo clínico, corte longitudinal, estudios transversales, estudios de casos y controles, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas de estos estudios, de estos Bueno, avances taxonómicos? precisamente ese es un cambio que me generó digamos, esta lectura, ¿no? Yo siempre había considerado un ensayo clínico aleatorizado, pues un estudio que si tenía esa metodología, pues la conclusión iba a ser la correcta. Y sí me llamaba mucho la atención cuando de repente usted saltaba y decía, no, pero aunque sea un ensayo clínico aleatorizado, pues eso no es la panacea ni es la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Que nos casamos con las conclusiones que nos dan sin irnos a ver cómo se diseñó en realidad y no solo es la conclusión, sino la forma en cómo fue diseñado desde un punto de vista metodológico. Puede ser un ensayo clínico aleatorizado, pero estar mal hecho. Y puede ser un ensayo de corte que puede estar mejor hecho y que sus conclusiones pueden tener mayor veracidad que la del ensayo clínico. Entonces, creo que la forma en cómo hemos aprendido esta parte de la medicina es casarnos con las jerarquías o esa taxonomía que se habla de que, bueno, es mejor un ensayo clínico que un estudio
de corte comparativo. Sí, ¿te acuerdas esta lectura de N igual a 1? ¿Alguien leyó esto de ejes básicos de la arquitectura de la investigación? N igual a 1. Un solo paciente bien estudiado es un acto de investigación. Estimado Daniel, ¿qué significa un solo paciente bien estudiado es un acto de investigación clínica? Y eso contrastado, intenta hacer el contraste con lo que dijo Olivia. Olivia dijo, cuando estábamos en los 80s, nos vendieron la mentira piadosa de que un ensayo clínico era la evidencia, uyuyuy, no hay otra. Eso quiere decir que nosotros como clínicos, lo único que estamos es para obedecer. Señor, sí, señor. Versus esto que dice el doctor Feinstein. Sí, que finalmente en el día a día, cuando estamos tratando pacientes de manera individual, el solo hecho de la interacción que tenemos con ese paciente, desde cómo lo vamos a tratar, qué le vamos a decir, qué pronóstico esperamos, es un acto de investigación gigantesco, ¿no? O sea, en realidad, y yo en mi presentación puse el caso de ahora del COVID, cuando nos empezaron a llegar estos bebés nuevos, de una enfermedad que no conocíamos bien, ¿no? Entonces, por más que queremos como tener pacientes puros, no existen, ¿no? Ahorita en esta situación para saber cuál es la repercusión específica del COVID. Por ejemplo, puse esa diapositiva, que es el primer bebé que llegó con nosotros, que es un bebé que en ese momento no estaban haciendo pruebas a todas las mamás en perinato, ¿no? Entonces, un bebé que empezó con sintomatología muy aguda antes de las 48 horas, fue progresando la insuficiencia respiratoria y lo tuvieron que intubar, y entre las 48 y las 72 sale la primera PCR positiva para SARS-CoV-2, ¿no? En ese momento le toman la prueba a los papás y los papás también estaban positivos, ¿no? Asintomáticos. Y este bebé tuvo un deterioro respiratorio inicial y tenía hipertensión pulmonar, tenía un conducto arterioso muy grande y estaba ventilado, ¿no? Ahora, la mamá tiene diabetes 1. De hecho, la mamá es paciente del infantil, ¿no? Acaba de terminar de ser paciente del infantil. La mamá tiene diabetes 1. Entonces, y este bebé, cuando lo abordamos inicialmente, le hicimos sobre todo ultrasonidos pulmonares y tiene lo que reportan otros casos de que se presenten en el COVID, que son líneas B, disrupción de la línea pleural y consolidaciones. Pues finalmente este niño, tomamos todos los laboratorios, lo encasillamos como COVID, no le dimos nada, o sea, no le dimos antibióticos, simplemente le dimos apoyo ventilatorio, estuvo 5 días con ventilación mecánica, 4 días con CPAP y después estuvo con oxígeno. El conducto arterioso se fue cerrando, mejoró la hipertensión pulmonar y ya, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, con este niño, y se documentan los casos en el ultrasonido, que mejoró la neumonía. O sea, con el tiempo mejoró, se fue cerrando el conducto arterioso, se resolvió la hipertensión pulmonar. Ya después procesaron la placenta, y esto nos lo acaba de decir la histopatóloga, que en el tejido de la placenta salió positivo también para SARS-CoV-2. Aún así, yo no puedo asegurar que este niño fue transversal, ¿no? Aún así, con esto yo tampoco puedo dar una recomendación de qué hacer en el momento inicial con el manejo de estos niños, ¿no? O sea, aún así, no puedo sacrificar la ventaja de la lactancia materna porque hay algunos casos que se ha encontrado el virus en la leche, ¿no? Entonces, ahorita nos estamos enfrentando con una serie con una explosión de información que no sabemos cómo interpretar. Y yo creo que hay que hacerlo con cautela, pero por ejemplo, está muy padre, digo, está horrible, la verdad, pero tiene la parte emocionante esto que estamos viviendo de la pandemia, porque podemos regresar al reporte de caso. Regresamos al reporte de caso. A la ND1. Al ND1 y no al mundo de las guías de práctica clínica o el mundo que decía Olivia, que es el mundo del ensayo clínico aleatorizado como el amo y señor de todo, ¿no? Sí. O sea, sí entiendo que el ensayo clínico es muy importante para algunos tipos de tratamiento,
pero ojo, que tenemos que sacar las papas del fuego. Viri. Sí, bueno, en una parte del texto decía que como obviamente somos seres humanos y nuestra investigación es en seres humanos, no se puede experimentar. Entonces, mucho lo que sale de la información es observacional. Entonces, decía cómo tú en tu experiencia o en tu práctica vas haciendo como tu propia serie de casos. Entonces, de todos los pacientes que has visto, haces tu corte, se puede decir, y esa después la comparas con otra serie de casos u otra corte que ya llevas en otro tiempo, en otra etapa de tu profesión. Entonces, de alguna manera, sin que te des cuenta, tú mismo estás haciendo investigación día a día con la experiencia que ya tienes y los casos que ya has visto y cómo comparas uno con otro. Armando, me encantó esto que pusiste tú en tus diapositivas. O sea, justo lo que está diciendo Viri es que lo que somos nosotros es que tenemos que mejorar nuestra intuición. Y esa intuición mejora gracias a los pacientes que vamos viendo, a lo que vamos leyendo y vamos formando nuevas cuestiones en la cabeza, ¿no? Entonces, eso nos crea una nueva manera de ser. Entonces, obvio que un médico viejito, un médico que ha tenido mucha mayor experiencia, obvio que es mejor que un Nobel, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, es innegable, porque ha tenido muchas experiencias. Pero, ¿qué pasa con esta diapositiva que hablaste tú, que viene en el libro, en el hermosísimo libro, pusiste aquí? Yo lo toqué una vez. Ahorita vale un dineral. ¿Cuánto vale este libro, King? ¿Te acuerdas que lo buscamos? ¿Cuánto costaba? Sí, como 10,000 pesos. $80. ¿Eh? En Amazon. 4,850 pesos. ¿Cuánto? 4,850 pesos. Bueno, ¿sabes qué? Sí, bueno, después lo compramos. Yo sí lo voy a invertir. O sea, sí lo quiero tener yo en mis manos, el original. Y entonces, en el día que lo queríamos comprar no lo hice, pero sí lo vamos a hacer. Armando. No, pues estaba más caro. Me acuerdo, estaba más caro. Costaba 38,000 pesos cuando lo vimos nosotros. Sí, estaba más caro. Bueno, entonces, esta diapositiva me encantó, estimado Armando. La diapositiva de la migración que debes de hacer tú desde el punto de vista del médico yo me inscribí a la facultad de medicina porque no me gustan las matemáticas. Porque pues aquí nada más me aprendo los huesos, ¿no? Y me aprendo qué es lo que le tengo que dar. Y muy sencillo. Tiene fiebre, le doy Tempra. Tiene un problema en el pulmón, placa de tórax. Está embarazada, cesárea, ¿no? ¿No? Todos los ginecólogos sabemos que si se embaraza, ¿cómo nacen los niños? Bueno, si está en el IMSS, por parto. Pero si está en la privada, ¿cómo nacen, estimado Olivia? ¿Cómo nacen? Por cesárea programada. Por cesárea programada, ¿no? Y le llamo a todos mis amigos y de ahí comemos todos, ¿no? ¿No? Yo digo que está bien, pero ¿qué pasa ahora con esta diapositiva que pones sobre cálculos estadísticos de ocurrencia, distribución, estudios de causalidad, desarrollo de nuevos procedimientos estadísticos y de maneras nuevas de ver la medicina a través de los números? ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que mucho va por la cuestión de la innovación basada en la experiencia personal, en el ejercicio de la reflexión y el análisis. Y va un poquito con lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Como un médico de muchos años de experiencia, con mucha expertise, ahora con esto de lo de la clasificación de la medicina basada en evidencias, resulta que la experiencia clínica es el último, ¿no? Es la evidencia tipo 4 o la última o la que menos importa. O sea, ¿en qué momento hemos puesto al final de la de conocimiento científico médico, hemos despreciado el conocimiento basado en la experiencia, en la reflexión, en lo que uno aprende al día a día, en lo que uno va aprendiendo con sus pacientes, en esa observación fina, ¿no? del día a día? Hoy en día es el último eslabón, es la parte más débil de la evidencia científica. Y creo que es algo grave que estamos haciendo y como usted dice, como todos comentan, estamos cayendo en el punto elementarista, ¿no? O sea, estamos siendo demasiado tan prácticos que hemos dejado de ser críticos. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso va a favor de lo que decía Argelia en su diapositiva de N = 1, de este médico que encuentra
que le pone penicilina al paciente con sepsis y el paciente mejora, ¿no? Entonces, cuando esas cosas pasan, cuando ocurre eso, no necesitas estadística. Sin embargo, hoy en día sí que necesitamos la estadística. Sí tenemos que migrar a comprender perfectamente bien la estadística y comprender como los intestinos de la estadística. Guadalupe, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué te parece esta diapositiva en donde tienes que migrar? ¿Tú tienes que migrar? ¿Tú crees que esto sea necesario, esta migración sea necesario para poderte comunicar ahora tanto con tus pacientes? O sea, ¿cómo te sirve esto para la comunicación con tus pacientes como la comunicación con tus pares? Guadalupe. Si no está Guadalupe por aquí, le damos la voz a Marco. Perdón, Marco ya participó. A Manuel. ¿Qué piensas de esta migración? Ah, Sergio, por supuesto, Sergio. ¿Sabes qué? Que a veces no tengo la cámara de todos. Entonces, como no tengo la cámara de todos, si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano en la aplicación. ¿Sale? Sergio, por favor. Yo creo que lo que han dicho es como muy importante en el contexto de que a lo mejor los más jóvenes es diferente, pero en los que no somos tan jóvenes, cuando estuvimos tan estructurados a una escuela en la que te decían que tenías que apegarte a manejos tradicionales, a guías tradicionales, y de repente se empieza a dar el cambio, te dicen que tienes que ver los números. Entonces, no sé, dentro de tus números, vete a la P es lo importante. Entonces, el cerebro empieza a cambiar de lo rígido a ver números, en lo que te empiezan a decir que hay otras cosas, no nada más lo que ya estaba establecido. A llegar a un punto en el que tienes que ver que no nada más es ver los números o que es importante sacar números o no ver números, sino saber interpretar lo que quiere decir la gente y quedamos en un mundo en el que hay quienes han querido decirnos cuál es la historia. O sea, mi historia, desde mi punto de vista, y si uno la lee, la compra. Y lo que hay que ver es la historia real. Eso no siempre lo hacemos porque eso se ve cuando analizas los datos. Entonces tienes que cambiar el pensamiento, decir, ni lo que me dicen es cierto, ni lo que era antes una guía estricta, ni lo que es un artículo que salió ahorita en el New England, sino meterme a ver qué es lo que hay en realidad para que entonces, con lo que yo he vivido, con lo que yo sé, ahora sí pueda empezar a romper mis esquemas, que eso es difícil. Eso nos va a llevar a todos un proceso de ir soltando lo agarrados que estábamos a lo que nos hace sentir seguros por lo nuevo. Sí, fíjate que acaba de ocurrir algo con la pandemia aquí en México, que es muy interesante. Y entonces resulta que el doctor Gatell, pues diario está luchando contra la pandemia, ¿no? De manera, pues a veces buena, a veces mala. Yo no soy para juzgarlo. Pero vienen otros cuates y escriben una exégesis, escriben un artículo, escriben un libro de revisión basado en absolutamente nada y le dicen, tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, aquí es donde verdaderamente uno empieza a decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿estamos jugando fuercitas? O sea, ¿cómo pueden estar infiltrados entre nosotros pseudocientíficos? Y se infiltran en congresos, se infiltran en voceros de médicos, en asociaciones y congresos. Cuando lo que tú dices, Sergio, es totalmente cierto. O sea, nosotros nos tenemos que hacer una opinión con base en estudios científicos. ¿Qué es lo que dicen los estudios científicos? ¿Son reproducibles? ¿Cuál era el estado basal, maniobra y desenlace? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hicieron? Para poder hacer un análisis y sacar nuestras propias conclusiones. Olivia, te voy a dejar con la mano arriba porque se nos está acabando el tiempo y entonces ahorita le vamos a dar cerrar y vamos a iniciar otra vez, si te parece bien. ¿Sale? Entonces cerramos y nos volvemos a meter. ¿Sí, Manuel?